Buenos días, chicos. En la clase anterior estuvimos hablando de las características de las plantas. Muchas de las cosas que comentamos ya las habíamos visto en temas anteriores. En la unidad de hoy vamos a ver primero de dónde vienen las plantas que conocemos, las plantas que están en tierra firme, y luego estudiaremos dos de los grupos de plantas que vamos a ver, los musgos y los helechos. Empezamos. Existen muchos tipos de plantas. Si salís a dar un paseo al campo y os fijáis, pues veréis que hay plantas herbáceas, es decir, hierbas pequeñitas. Hay plantas que forman arbustos y otras plantas que dan lugar a árboles, que algunas tienen flores y otras no. Eso es porque las plantas se han diversificado desde que surgieron hace muchos años. Pero ¿de dónde vienen las plantas que conocemos? Pues todas las plantas que conocemos proceden de algas verdes que se adaptaron, es decir, cambiaron, modificaron para vivir fuera del agua. Algunas de estas algas verdes son como las que tenéis en la imagen de abajo. Veis que son como esferas de color verde. Bien, pues las primeras plantas que surgieron que podían vivir fuera del agua son los musgos. Aunque realmente los musgos están muy unidos todavía, dependen todavía bastante de la humedad. El segundo grupo de plantas que aún sigue dependiendo del agua, pero menos que los musgos, está más evolucionada, son los helechos. Estos dos son los grupos que vamos a ver hoy. Finalmente aparecieron un grupo de plantas más evolucionadas que son las plantas con semilla. De estas plantas con semilla veremos en las clases posteriores. Los musgos son esas plantitas que tenéis en la foto de arriba. Son plantas que viven en ambientes húmedos. De hecho, si ahora salís al campo e intentáis encontrar musgos, no los vais a encontrar porque apenas hay humedad, hace mucho calor. Normalmente cuando no hay humedad se desecan y se mantienen en estado latente, es decir, vegetando, dormitando, igual que si estuvieran en hibernación, hasta que las condiciones son más favorables. Los musgos no tienen conductos para transportar ni el agua ni la savia elaborada, como vimos en la unidad anterior. Por eso son de pequeño tamaño y tienen que vivir pegados a un sustrato del que captan directamente el agua y las sales minerales y eso se transporta directamente célula a célula. Al no tener estos conductos no pueden ser de gran tamaño porque no pueden transportar la sustancia. Tienen forma, como os he dicho al principio, de almohadilla. Y normalmente, si vosotros os fijáis bien o miráis con una lupa, veréis que estos musgos están formadas por muchas plantitas de color verde. Estas plantitas, que son como la que tenéis abajo, tienen distintas estructuras. Así vemos un rizoide, que es una especie de raicilla por la que se unen al sustrato, pero que no les sirve para captar nutrientes, ya que, como os he dicho, no tienen tejidos conductores. Un cauloide, que es una especie de tallito que forma el eje central del musgo, y filoides, que son una especie de hojitas que les sirve para aumentar la superficie de contacto con el exterior y captar, por ejemplo, la humedad del ambiente. El siguiente grupo está formado por los helechos. Los helechos, como ya hemos dicho, son más evolucionados que los musgos y no dependen tanto de la humedad. Además, tienen vasos conductores que les permite transportar el agua y los nutrientes a las distintas partes de la planta. Por eso pueden ser de mayor tamaño. Vamos a encontrar tres órganos o tres estructuras diferenciadas. Por una parte están las raíces, que en este caso sí absorben el agua y las sales minerales del suelo y las transportan, y además sirve para fijar la planta. Los tallos, que en la mayoría de los helechos son subterráneos, es decir, lo que nosotros vemos de un helecho no son los tallos, son las hojas. Estos tallos, que son subterráneos, se llaman rizomas. Y por último, las hojas que vemos, que se llaman frondes y que están compuestas. Nosotros vemos un eje central y a ambos lados de ese eje central vemos hojitas, ¿vale? Pues cada una de esas son hojitas pequeñas que forman parte de una hoja más grande.
En la parte posterior de los helechos, en un determinado momento del año, veréis que se forman unas estructuras que pueden ser de color amarillento o incluso parecidas a un color más negro. Dentro de esas estructuras, que se llaman soros, se forman las esporas que ayudan al helecho a reproducirse. Bien, para terminar os explico la tarea. La tarea de hoy está en la página de Educaplay. Aquí os dejo el enlace y os lo pasaré por Rayuela. Cuando terminéis de hacer la actividad, me tenéis que mandar una captura de pantalla que será parecida a esta que aparece en la imagen de haber terminado toda la actividad. Bien, pues esto es todo por hoy.